José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Buenas tardes. Hola, querido Gregorio, aquí estamos en recuperación, pero bien, ahí vamos, ya mejor estos días. Muchas Eso, gracias, sí. a echarle todas las ganas y que te vaya muy bien. Aquí está. Y bueno, con todo y ahí un Gracias, poco ahí con los malestares ahí de la gripe que te escuchamos, puedes estar con nosotros. Te gracias. agradecemos ahora de manera especial que estés con nosotros en este martes. Gracias, Gregorio, muchas gracias. Gracias a ti, al auditorio, especialmente allá desde esa maravillosa tierra de Monterrey, donde estás, Gregorio. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, pues la importancia de ser humildes, doctor. Sí, Gregorio, la semana pasada en el programa hablábamos de un tema que me parece que es esencial en el momento actual, que es la crisis que tenemos de liderazgos en el mundo. Decíamos que así como otros síntomas como la amabilidad, que la habíamos visto también en algún momento, la falta de liderazgo es un síntoma de la falta de salud social. Uno de los síntomas, así como las personas tenemos síntomas que nos hacen pensar, tal como uno que puede estar agripado, tener fiebre, y hay una serie de síntomas que salen en los análisis médicos. También las sociedades tienen síntomas que hacen ver qué tan sana es esa sociedad o qué tanto esa sociedad ha entrado en ciertos periodos o ciertas alarmas. Uno de esos síntomas, me parece, es el liderazgo. Y decíamos la semana pasada que el liderazgo auténtico, para que en la sociedad haya líderes, líderes de todo tipo, no solamente en el orden político, también en el privado, las propias familias, la cultura requiere de liderazgos también. Para que exista se requieren de dos grandes virtudes. Una, y a eso dedicamos el programa de la semana pasada, es la virtud de la magnanimidad. Ahora quiero dedicar a la segunda virtud este programa, que es la virtud de la humildad, precisamente, Gregorio. Esa importancia, esa necesidad de que seamos humildes. La humildad es una virtud que, si bien muchas personas la utilizan, la comentamos, es una virtud de la que poca claridad hay. Muchas veces cuando pensamos en la idea de humildad, pensamos en personas que de alguna manera están en una condición menor, como si fueran menos que los demás, cuando en realidad la verdadera humildad es un síntoma de grandeza de la persona. Se dice desde época antigua que humildad es verdad. Una persona humilde es la que se conoce a sí misma. Es una persona que, conociéndose a sí misma, es consciente de sus límites, así como de sus propias virtudes. Es una persona que tiene una sana autoestima. Y qué importante es hoy, Gregorio, en un mundo como el actual, que está en crisis la humildad, regresar al tema de la humildad. Nos preguntaríamos por qué estamos hoy en una crisis tan profunda de humildad, entre otras cosas, porque el yo que mostramos normalmente en las redes sociales, ese yo que ha emergido tanto en este mundo, es un yo que muchas veces empieza a desapegarse de mi yo auténtico. Y esta es una característica muy propia de aquellos que estamos o que toda la sociedad actual estamos sujetos a las redes sociales. Por eso, hoy regresar al tema de la humildad se vuelve, yo diría, Gregorio, algo importante, retomar este tema. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de las figuras del poder, desde la antigüedad se veía tan importante este tema de la humildad que se veía la necesidad que a los grandes líderes se les ayudara a que no perdieran esta virtud. Se cuenta, por ejemplo, que en la Roma del Imperio, en el Imperio Romano, cuando llegaban aquellos emperadores de las campañas extraordinarias de haber conquistado quizás las Galias o de haber conquistado Germania, y llegaba el emperador a Roma y empezaba a desfilar en esas calles anchas donde les llovían pues laureles, todo tipo de gloria y de loas. Se construían para eso los arcos del triunfo, para que por ahí pasaran los emperadores. Al mismo tiempo tenían que llevar a alguien en ese carro en el que iban, se les llamaba vigas, era un carro en el que iban parados con dos caballos, a un esclavo que iba con una varita, y esto por disposición legal, diciéndole al oído: memento mori, que quiere decir, acuérdate que eres mortal,
acuérdate que eres mortal, que no pienses que el poder, que la circunstancia estén ahí, porque lo que hacen cuando pierdes la humildad es separarte de la realidad, empezar a vivir en un mundo paralelo que lo que termina haciendo es dañar a la persona. Y hoy realmente tenemos una gran crisis de humildad. Dice por ahí un dicho, Gregorio, que la verdadera humildad es el respeto inteligente por uno mismo, que nos impide pensar demasiado bien o demasiado mal de nosotros mismos. Tampoco hay que pensar que la humildad es tirarse al suelo, que la humildad es una supuesta idea de que somos menos. Al contrario, lo que nos da la humildad es una profunda autoestima, eleva nuestra autoestima. Está claro inclusive en muchos estudios psicológicos que mientras más autoestima tenemos, más humildes somos. Y contrario, las personas que tienen más baja autoestima suelen ser más arrogantes. Por eso es curioso cómo las personas que tienden a ser humildes se vuelven mucho más seguras de sí mismas y tienen mayor autoestima. Los datos de la caída de la autoestima, en ese sentido, y por ello la falta de humildad, son impresionantes. Por ejemplo, Gregorio, en jóvenes, adolescentes, niños de 7 a 17 años de edad a nivel global, se ve que 1 de cada 3 tiene baja autoestima. Es una estadística impresionante. Y las jovencitas, más o menos de esa edad y hasta los 20 años, a nivel mundial, solamente piensa que es bonita o que es bella el 3%. Esto hace que tengamos una caída muy fuerte de la autoestima y eso también disminuye nuestros síntomas o nuestras características de humildad. Por eso yo creo que hoy una de las virtudes que más tendríamos que cultivar en la sociedad, que tendríamos que impulsar, es la virtud de la humildad bien entendida. Este volver a tocar tierra, este entender quiénes somos, este darnos cuenta de que a pesar de nuestros defectos, tenemos una enorme grandeza. La grandeza a la que estamos destinados todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición, de nuestra edad, de nuestra circunstancia. Pero la humildad, Gregorio, la humildad que supone que la comparación que hagamos siempre sea con nosotros mismos, nunca con los demás ni con la realidad exterior. Una gran crisis de humildad es una gran crisis también de autoestima y en ese momento nos encontramos, Gregorio, en el mundo y creo que es una buena reflexión para el día de hoy, para el auditorio. Sin lugar a dudas, querido José Antonio, pues primeramente, no perder el piso, nunca perder la humildad. Por más exitosos que podamos ser, que tener algunas oportunidades, siempre tener presente que, pues si ese éxito se traduce, ¿no? En poder ayudar a los demás, de poderlo compartir con las personas que nos rodean, qué mejor oportunidad para demostrar que, que hay humildad ante todo. ¿Cómo ves? Sin duda, Gregorio, la humildad es un síntoma de grandeza interior. Al contrario de lo que podríamos pensar, ser humilde implica un acto muy importante de grandeza de la voluntad. Y mira, para entenderlo mejor, eh, pudiéramos distinguirlo inclusive en lo que la humildad supone como una alta autoestima, como ese dominio interior y compararlo por exclusión con lo que es ser egocéntrico, con la arrogancia. Te voy a dar tres Claro. diferencias, por ejemplo, para entender qué es una persona egocéntrica y qué es una persona con alta autoestima. Una persona egocéntrica normalmente tiene una admiración desproporcionada sobre sí mismo, sobre su aspecto físico, sus dotes, sus cualidades. Es una persona que piensa todo el tiempo en sí misma. En cambio, una persona con alta autoestima es consciente de sus virtudes como de sus defectos y reconoce cada uno de ellos. Fíjate cómo la persona que es egocéntrica piensa todo el tiempo en sí misma. Ujú. En cambio, el humilde, el que tiene una autoestima, piensa de sí misma, que es diferente. Una cosa es que el centro de mi atención y mi preocupación y mi inseguridad personal estén centradas en mí, y otra es que yo piense en mí profundizando en quién soy, en mi grandeza, pero al mismo tiempo en mis defectos, aceptándolos y viendo cómo eso lo puedo usar hacia afuera. Otra diferencia, una persona egocéntrica necesita que todo el tiempo le presten atención, necesita ser el centro de todas las miradas. En cambio, alguien con alta autoestima se preocupa por sí mismo y los demás, interactúa desde la escucha a los demás y sus propias aportaciones.
Una persona que es egocéntrica, narcisista, también Gregorio, no acepta críticas ni errores. Es una tercera diferencia. Suelen mostrar agresividad frente a la crítica. En cambio, una persona con alta autoestima acepta sus errores y las críticas constructivas como fuentes de aprendizaje porque se sabe valorar exactamente en cómo es. Y esto quizás es una de las diferencias más importantes. Saber entender también las críticas de los demás, saberlas aceptar y Claro. construir a partir de ahí nuestra propia vida. Pues como cada semana, querido José Antonio, nos dejas con gran aprendizaje y con una lista de temas que debemos de cuidar, de observar muy de cerca, pues para tratar de ser mejores, para llevarla bien, ¿no? Lo que nos reste de vida. Muy amable y muy agradecido, como siempre, por tu participación. Gracias. Encantado, Gregorio. Muchas gracias y encantado de saludarte nuevamente. Un abrazo, Gregorio. Fuerte abrazo, que sigas mejor el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD, de la importancia de ser humildes.